¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada y la asociación NTV Info? El día de hoy vamos a abordar uno de los temas más controversiales de las últimas semanas, la importación de los trenes de Estados Unidos por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como parte de su anunciado proyecto de este tren Lima-Chosica a ser implementado. Bienvenidos una vez más a una edición de Mesa Política. Muy bien, como ya les había anunciado, vamos a abordar uno de los temas controversiales de esta semana y para ello, para poder responder algunas preguntas y aclararnos también muchas dudas, nos acompaña el día de hoy Gustavo Guerra García. Él es experto en transporte urbano y director de DEE Consultores. Bienvenido a Mesa Política, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra. Bien, Gustavo, entonces vamos a iniciar con las preguntas y en este diálogo que espero sea bastante ameno, ¿no? Y nos puedas ayudar justamente a entender qué es lo que está pasando con este tema. Desde tu experiencia en la gestión pública y como especialista en transporte, además, ¿cómo evalúas tú esta decisión del alcalde de Lima de traer y recibir estos trenes que se ha evidenciado además en varias notas periodísticas que son usados, traídos de Estados Unidos, sin contar previamente con un estudio técnico aprobado, un expediente viable o mínimamente una infraestructura adecuada? Bueno, es un caso complejo y digamos que comencemos con el problema principal que se quiere enfrentar, ¿no? Tenemos una gran congestión en la carretera central, que ha sido una de las avenidas peor gestionadas desde el punto de vista del transporte y el tráfico, y en parte incluso por la construcción del proyecto paralelo y competidor del, del proyecto del alcalde, que es la línea 2, ¿no? Que pasa de forma paralela a unos cuantos metros del trazo del servicio que el alcalde quiere implementar, que el alcalde de Lima quiere implementar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es, el alcalde puede ganar puntos políticos y él está apuntando a eso, ¿no? A tener respaldo de la población del eje de la carretera central, porque es verdad que hay un serio problema en la congestión del tráfico, tanto para la carga como para los pasajeros, como para los vehículos individuales, y él está ofreciendo, digamos, una alternativa efectista con un tiempo bajo de implementación, pero que obviamente, teniendo las virtudes, ¿no? De ser una solución de corto plazo que aparentemente resuelve de forma significativa un problema de congestión, tiene la, tiene la desventaja de ser algo absolutamente, digamos, improvisado y que no ha sido planteado propiamente como un proyecto, ¿no? Sino como una donación de equipo, eh, que está llegando a la ciudad de Lima y se quiere implementar en un lugar donde, en primer lugar, tenemos un solo riel que se usa para la carga, ¿no? El riel de la carretera central se usa para la carga, ¿no? Para que funcione bien en una operación de transporte urbano rápido y con una frecuencia alta, tendríamos que tener por lo menos dos, ¿no? Eso sin contar que obviamente hay momentos en que tienes que detener todo porque el ferrocarril de carga va a pasar y va a pasar obviamente a una velocidad mucho más baja que la que debería utilizar un tren de transporte urbano, que debería ser súper rápido, ¿no? Y pasar, digamos, cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 4 minutos, ¿no? Entonces, aquí el problema principal es que si nunca hubiéramos planificado la línea 2 de metro, podría tener algún sentido, ¿no? Armar un tren urbano, construir un segundo riel, expropiar un poquito para poder proteger la vía y tener estaciones o paraderos bien organizados que no pongan en riesgo a la gente al subir y bajar de las estaciones. Pero lo que ocurre es que este proyecto se está haciendo de forma paralela a otro proyecto eléctrico urbano, que es el de la línea 2 del metro de Lima. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que es bastante sorprendente, ¿no? Que se haga un proyecto de esta manera contra lo que es la planificación de la ciudad,
contra lo que es la planificación de la red básica de la línea de metro, ¿no? Y que si no existiera la línea 2 del metro y no estuviera en ejecución y no tuviera ya un tramo en funcionamiento, sería hasta súper interesante y súper positivo, ¿no? Tratar de tener una solución más barata, con vagones, digamos, de 20 años que nos pueden durar 10 o 20 años más, pero el tema es que estás en paralelo a otro servicio, totalmente en paralelo a otro servicio, que además es subsidiado. Y al ser subsidiado, el servicio de línea 2, si tú le quitas la mitad de la demanda o una porción significativa de la demanda, lo que va a hacer es que la línea 2 tenga un subsidio más alto, ¿no? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista económico, ¿no? Es bastante complicado poder decir que es razonable que en Lima, que solo tenemos una línea de metro norte-sur, que es la línea 1, ahora vamos a tener dos, ¿no es cierto?, que van a estar entre 10 y 20 metros de distancia, o en el peor de los casos a 50 metros de distancia, de forma paralela, sirviendo lo mismo. Entonces, la verdad es que es como un monumento a lo que significa no planificar adecuadamente bien las cosas y con tiempo, ¿no? Si no existiera la línea 2, sería muy interesante, ¿no? El esfuerzo de hacer funcionar un tren urbano sobre los rieles de la carretera central. Pero existiendo la línea 2, es como algo así como, ¿cómo hacemos para hacer esto raro y no planificado? Bueno, hagamos dos cosas que cumplen el mismo fin al costado una de otras para dividir la demanda, ¿no? Y que el subsidio de la línea 2 aumente, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el corto plazo va a ser efectista, ¿no? Le va a dar puntos políticos al alcalde, el alcalde va a ganar espacio político con esto, hay gente que se lo va a agradecer, los vagones se van a ver bien, ¿no? Tienen aire acondicionado, sus características cuando uno va a entrar se va a sentir bastante cómodo, pero desde el punto de vista de la planificación de la ciudad, la verdad es que es un proyecto que solo tendría sentido si dejáramos de hacer la línea 2, pero eso ha costado 5.800 millones de dólares, o sea, obviamente no se va a dejar de hacer la línea 2, ¿no? Entonces, la existencia de dos proyectos paralelos, yo la verdad, con toda sinceridad, no la entiendo en lo absoluto. Ahí quiero llegar con la siguiente pregunta. Tú has hablado sobre un tema importante que tiene que ver la planificación, pero además la reforma. Lima lleva más de una década, y tú lo sabes muy bien, intentando avanzar hacia una reforma integral del transporte urbano, con la creación de la ATU, la implementación de los corredores, el metro, tanto la línea 1, la línea 2, y una lógica intermodalidad, ¿no? ¿Tú qué crees que este proyecto de trenes impulsado por el alcalde obstaculiza justamente todo este intento de reforma, de avanzar hacia eso? ¿O qué efectos consideras tú que puede tener una intervención no coordinada en los esfuerzos por construir más bien un sistema integrado, eficiente y sostenible? A ver, yo no sé si la intervención no está coordinada, ¿no? Quizás sí lo está y los que estamos desde fuera no tenemos acceso a la información, ¿no? De todas maneras, desde el punto de vista legal, las competencias de transporte urbano las tiene la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Eso no hay ninguna duda. El Congreso le quitó las competencias al municipio de Lima y se las dio a la ATU. Pero además, el MTC, como poder concedente, es el titular de la concesión que opera sobre el ferrocarril central, porque es una operación nacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos competencias, ¿no? El transporte urbano por un lado y la operación y gestión del ferrocarril central, que son del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, yo me imagino que sí ha habido coordinaciones y que sí se ha dado una delegación de competencias de la ATU al municipio de Lima, para que el municipio de Lima pueda plantear un proyecto y recibir una donación de vagones, costear el costo del traslado y entrar en un proceso de implementación de una intervención de transporte urbano. Entonces, yo no puedo afirmar que estas coordinaciones, digamos, no se hayan hecho, ¿no? En todo caso, es de la forma en que debió haberse procedido si se quería hacer. Es verdad que el proyecto permite una implementación en un plazo mucho más rápido que el de la línea 2, ¿no? Porque la línea 2, bueno, se ha hecho de una determinada manera que todavía tiene algunos años para poderse culminar, ¿no? Y que por lo tanto al llegar antes resuelve un problema, digamos, de forma inmediata, ¿no? Obviamente con frecuencias largas y con dificultades porque obviamente no están dadas todas las condiciones, ¿no?
porque nadie ha hecho un estudio para ver dónde se suben y se bajan los paraderos, dónde se suben y bajan, perdón, los pasajeros, y cómo va a ser los interfaces con otros servicios, ¿no? Entonces, no es que no se pueda coordinar, obviamente se puede coordinar, y me parece que el MTC, dentro de todo, más allá de que yo creo que este proyecto es perjudicial para la operación de la línea 2, dentro de todo el MTC está exigiendo, ¿no?, unos mínimos para poder, para que pueda entrarse en operación. Entonces me parece bien que el MTC exija, coordine y resuelva, ¿no? Entonces a mí me parece que no es tanto un problema de que no se hayan coordinado las cosas, porque yo me imagino que hay coordinaciones y que también hay problemas. Por eso es que el MTC ha hecho ciertas afirmaciones críticas respecto a la operación del proyecto del alcalde, lo que implica que están exigiendo cosas que se tienen que coordinar, sino que, digamos, si tú miras toda la ciudad, ¿no?, es como que la ciudad tiene, ok, una línea de metro así y un metropolitano en paralelo, ¿no? O sea, dos servicios que también están cerca unos de otros y que de alguna manera dividen y comparten una demanda de traslado norte-sur. Y ahora, cuando íbamos a tener la línea 2 que va este-oeste, ¿no?, como una línea horizontal, justo le vamos a poner otro servicio al costadito, ¿no? Entonces a mí me parece que, no sé, estoy seguro que no hay ningún plan de movilidad urbana sostenible, ni de Dato, ni del MTC, ni de nadie, ni del municipio de Lima en el plan urbano que diga, ok, Lima es una ciudad súper extensa, ¿no? Requiere servicio de transporte urbano por todos lados, pero bueno, miren, vamos a solucionar el tema comenzando por hacer dos servicios de metro en el mismo lugar de la ciudad, en el eje de la carretera central y la avenida Venezuela hacia el Callao. Vamos a hacer eso, vamos a hacerlo, las dos servicios en el mismo lugar. A mí me parece que muy difícil un enfoque de planificación podía sustentar eso, ¿no? Entonces, hubiéramos decidido hace tiempo no hacer la línea 2 y podríamos haber utilizado los rieles del ferrocarril central, de preferencia con otro riel más o otros dos rieles más al costado, en paralelo, y hacer una inversión mucho más baja que la línea 2 para dar un servicio, ¿no? Pero lo que es como no muy entendible es cómo es que vamos a tener dos servicios tan cerca uno de otro, cumpliendo el mismo fin, y ambos con vagones grandes, ¿no? Uno que está con un estándar de clase mundial, súper organizado, y otro con un estándar más bajo, pero que tiene la misma funcionalidad, ¿no? O sea, son vagones cargados por jalados por locomotoras, que van a llevar pasajeros, digamos, en el mismo eje, ¿no? La única ventaja que tiene el proyecto del alcalde de Lima es que obviamente va a poder hacer un funcionamiento parcial rápido, ¿no? Y que por lo tanto le va a dar una sensación y una imagen de super eficiencia, ¿no? Porque claro, mientras la línea 2 se viene haciendo, ¿no?, y anunciando desde, digamos, desde el 2011, en un proceso largo y complejo, con expediente técnico y con todas las características de un ciclo de proyectos completo, y con demoras, ¿no?, importantes en la construcción, demoras que además han sido en parte resultado de que el gobierno metropolitano de Lima no ha colaborado del todo, ¿no?, con el avance de la línea 2, y que ha generado dificultades y que ha hecho que el tiempo sea aún más largo. Entonces, claro, vas a ganar políticamente porque muestras que haces algo rápido, ¿no? Pero desde un punto de vista de planificación de la ciudad, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces va a haber una ganancia temporal para, no sé, unos pocos miles de personas que se van a trasladar por una operación muy parcial digamos, tren eléctrico a diésel, ¿no? Porque no es eléctrico, ¿no? Es un tren a diésel, es un tren urbano a diésel, ¿no?, que va a operar un tiempo, pero yo no sé si sea razonable que siga operando cuando la línea 2 opere a plena capacidad, ¿no? O sea, la línea 2 va a ir desde la Plaza de Atevitarte hasta el Callao, operando a plena capacidad, dentro de poco tiempo, dentro de pocos años, ¿no? Y en todo caso, esta operación debería conectar la parte que no se da a dar, ¿no? Y digamos, podría tener sentido económico que mueva pasajeros desde Chosica hasta el punto donde comienza la línea 2, ¿no? Pero en toda su extensión no tendría sentido, porque yo no veo para qué vamos a tener que tener dos sistemas de transporte urbano masivo, uno al costado del otro, ¿no? Creo que sí. Antes de pasar a una pregunta comparativa con relación a lo que pasa en América Latina, tú fuiste una de las primeras voces en advertir, por ejemplo, públicamente sobre sobrecostos y la falta de transparencia en la construcción de la carretera interoceánica, ¿no? Que fue, digamos, en muchos de los informes periodísticos símbolo de captura del Estado por intereses privados y una serie de comentarios.
Desde esa experiencia, Gustavo, estamos frente a un nuevo tipo de sobrevaloración que además también lo han hecho notar hace unos días, una sobrevaloración sin sustento técnico que podría además derivar en responsabilidades fiscales, penales. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esa experiencia anterior con relación a este caso? A ver, digámoslo de esta manera, ¿no? La Interoceánica del Sur es un caso de sobredimensionamiento de la inversión porque es una vía de muy poco tráfico y que pudo haber sido atendida con una solución de pavimento menos onerosa que la que se utilizó, ¿no? Es decir, la Interoceánica del Sur se diseñó con una vía, como si fuera una vía de alto tráfico, cuando era una vía de muy bajo tráfico, ¿no? Y obviamente las soluciones ingenieriles que hay para las carreteras varían, pues, ¿no? Si tienes mucho tráfico y mucha carga, bueno, inviertes más, pues, puedes tener 1 millón, 2 millones de dólares por kilómetro, ¿no? Si la vía tiene muy poquito tráfico, puedes ir a soluciones de pavimento no definitivo que cuestan bastante menos. Entonces, claro, la Interoceánica tenía este problema, ¿no? Que se sobredimensionó por utilizar una solución que correspondía a una vía de alto tráfico o una vía de bajo tráfico. En este caso yo no veo que haya una sobreinversión en el sentido que hubo en la Interoceánica. Es decir, no es que en este caso haya una oferta que es muy superior a la demanda, ¿no? Este no es el caso. Y como los buses son buses parcialmente donados, ¿no? Y tienen 20 años, obviamente no es que estamos haciendo un enorme gasto en inversión en, en el material rodante, ¿no? Es decir, hay un gasto pequeño, ¿no? Entonces yo no podría decir estamos gastando más que respecto de un estándar adecuado. Ahora, que hayan algunas diferencias entre el, entre el valor de la donación y el costo que han señalado para la entrada de los equipos cuando entran como si fueran importados, ya esos son temas, digamos, aduaneros y contables que tendrán que resolverse, ¿no? Pero yo no los ubicaría como un problema de sobredimensionamiento, digamos, o sobrevaluación, ¿no? Yo creo que nada más tiene que haber una explicación clara, ¿no? De cómo se ha tratado el ingreso de esta carga como si fuera, digamos, una importación por la aduana, y dar una explicación, pues, de la diferencia de los valores, pero a mí no me parece que este sea un tema de sobrevalorización. Más bien lo que tendríamos que criticarle es que estás invirtiendo menos de lo que debes, ¿no? Es al revés que la Interoceánica, digamos. Acá lo que ocurre es que hay un montón de inversiones y de gastos que tienen que hacerse en estaciones, en ensanchamiento de las veredas, en los puntos en donde la gente va a embarcar y desembarcar, en medidas de seguridad para que no hayan problemas y no vayas a chancar a algún perrito que se cruce con la vía, porque si tú lo miras es todo el, todo el espacio en donde se mueve la, la, el ferrocarril central es un espacio bien abierto, bien con muy poco control, ¿no? Entonces, hay niños que juegan fulbito ahí al costado de la vía. Entonces, lo que ocurre aquí es que al cambiar el tema de que un ferrocarril que va súper lento, ¿no? Y con carga hacia el Callao, a una vía mucho, a un material rodante que va a ir mucho más rápido, obviamente las medidas de seguridad tienen que ser mucho mayores que las bajas medidas de seguridad que tiene el ferrocarril central sobre este eje, ¿no? Entonces yo más bien diría, aquí tenemos un problema inverso, aquí tenemos un problema de subinversión, porque no se ha empaquetado toda la intervención como un proyecto y hay un montón de elementos que se requieren implementar, ¿no? Ahora, yo entiendo, tú puedes hacer al guerrazo que opere que operen los vagones y las locomotoras y que la gente se suba pues a la heroica dando un salto, ¿no? Que hagan cola sobre un piso de arena. Sí, puede ser, y la gente igual va a estar feliz, porque claro, no tienen alternativas rápidas para moverse por el eje de la carretera central y eventualmente el eje de la Venezuela, no las tienen, ¿no? Entonces la van a agradecer, pero digamos, no es la manera apropiada, ¿no es cierto?, de brindar un servicio de transporte urbano, y eso afecta también la imagen de ATU porque ATU sigue siendo el titular de todos los servicios de transporte urbano y por lo tanto ellos deben estar preocupados por tener un estándar adecuado para brindar ese servicio y nadie nos ha explicado cómo se va a garantizar ese estándar de servicio y esa seguridad, ¿no? Para toda la población que va a utilizar este proyecto que el alcalde está promoviendo, ¿no? Claro que sí. Y eso es importante poder aclararlo porque ahí todavía tenemos como que información incompleta. Yendo a la pregunta que te había
digamos, mencionado hace unos minutos también para ir a la par con esto que tú acabas de comentar, es lo siguiente. Algunos de nuestros países vecinos están apostando también por trenes, trenes modernos, eléctricos, que evidentemente están integrados con sus propias redes urbanas y que pues haría ver de que hay todo un proceso de planificación, ¿no? Mientras tanto, en el caso peruano vemos la llegada de estos trenes, que además, como tú has mencionado, pues no hay una mirada planificada o un paralelismo con lo que ya tenemos, pero además, ¿no? Una serie de factores que nos llevarían a preguntarnos, ¿qué nos dicen estas realidades paralelas de nuestros países vecinos con el enfoque que tiene el Estado peruano, pero además la gestión municipal, y son diversas gestiones municipales, respecto a esta mirada de modernización del transporte público, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal en el caso peruano con relación a otras experiencias cercanas y vecinas? ¿Y qué podríamos aprender en todo caso de ello? A ver, yo creo que lo primero que hay que aprender es que no todo tiene que resolverse necesariamente con líneas de metro, ¿no? O vagones eléctricos, ¿no? Yo creo que hay, como Lima es una ciudad extendida que no tiene zonas densas, hay un espacio para combinar soluciones eléctricas con soluciones tipo metropolitanos o corredores complementarios. A mí me parece que hay bastante espacio en la ciudad y podría haberse hecho mucho más de lo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Y creo que eso ATUC lo va teniendo más claro y es posible que hayan propuestas interesantes en los próximos tiempos, ¿no? O sea, hay mucho por hacer en el metropolitano, completar la red de corredores complementarios y eventualmente convertir algunos corredores complementarios en soluciones como el metropolitano, ¿no? Con carriles exclusivos o parcialmente exclusivos o preferentes para el transporte público. Y en materia de líneas, claro, lo que han hecho los países es primero comenzar por su zona más densa, ¿no? En ese sentido, nosotros debimos haber comenzado por una operación, digamos, en la vía expresa, ¿no? Porque el metropolitano está en la zona más densa de la ciudad, mucho más densa que la avenida Aviación, que hace 10 años, cuando todavía no estaba en operación la línea 2 del metro, la línea 1 del metro, perdón, no era una vía principal de transporte público, ¿no? Entonces, entonces yo creo que el asunto es, ¿no? Los trenes tienen que estar en las zonas más densas de la ciudad. En ese sentido, creo que la línea 3 tiene sentido, ¿no? Está en, digamos, la línea 3 y la línea 4 están en ejes densos de la ciudad, o sea que yo ahí creo que el MTC sí está teniendo esos dos proyectos como prioritarios, ¿no? Uno va a ir por Panamericana Norte, Arequipa y Panamericana Sur, ¿no? Siendo un eje trascendental de la ciudad, y el otro va por el eje de Javier Prado, ¿no? Entonces, obviamente, ambos proyectos sí están en zonas densas, mucho más densas que el eje de la carretera central y la Venezuela, ¿no? Porque a la altura de la Venezuela en realidad no hay una demanda no tan alta de pasajeros, ¿no? Con lo cual menos se justifica tener dos operaciones paralelas, ¿no? En un lugar donde no hay tantísima demanda, que sí la hay, ¿no? En la demanda de la línea 3 y de la línea 4. Entonces yo creo que la estrategia en Lima y en el país en general es, claro, implementar las líneas como las líneas 3 y 4 en las zonas más densas de la ciudad, y de preferencia haciéndolo con el Estado haciendo los estudios definitivos de ingeniería y no dejándose a lo que los haga el privado, ¿no? Una de las razones por las cuales la línea 2 tiene muchos conflictos es porque el expediente lo hizo el privado, ¿no? Y el Estado no, licitó sin un expediente técnico. Entonces se dejan muchas cosas abiertas que generan espacios de controversias entre el Estado y el concesionario. Entonces yo creo que el MTC de eso ya aprendió, y me parece que los modelos de implementación que están evaluando para el NIDERS y 4 están básicamente bien, y las zonas en donde hay que hacer las intervenciones también están básicamente bien, y si a eso se complementara con convertir algunos corredores complementarios en metropolitanos y ampliar la cobertura de corredores complementarios, en Real Lima tendría un salto cualitativo significativo, ¿no? Ahí el tema es que la ATU todavía no es totalmente autónoma, ¿no? Requiere que se la dote de un flujo de recursos a futuro garantizado para poder hacer una planificación propia, ¿no? Del futuro de la ciudad, pero con un horizonte de presupuesto multianual, ¿no? Lima y Callao le dieron todas las competencias al MTC a través de ATU, pero todavía yo creo que podrían hacerse arreglos legales e institucionales complementarios para que ATU tenga una autonomía más real basada, ¿no? En una programación multianual de inversiones propia, ¿no? Que le permita, ¿no? Tener seguridad sobre toda la cartera de proyectos que tendrá.
implementar, ¿no? Y que no tenemos que hacer todo con la misma solución. Se pueden combinar soluciones para poder darle a Lima un transporte mucho más eficiente del que tiene y ponernos a la altura de los demás, ¿no? Por ejemplo, en Chile, las líneas de metro subterránea cuestan la mitad, ¿no? Que la línea 2. Y en parte es porque en Chile el expediente técnico lo hizo el Estado y por lo tanto, cuando se hace la licitación, va más a seguro, ¿no? Cuando tú tienes una licitación en que el Estado licita o concesiona sin tener el expediente técnico, tienes que poner en el estudio de factibilidad muchos márgenes de seguridad, ¿no? Lo cual termina encareciéndote la obra porque el postor también hace una propuesta económica sin tener un expediente técnico para tener una propuesta presupuestal más precisa, ¿no? En su oferta económica, ¿no? Entonces yo creo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido de lo que ocurrió en la línea 1 y la línea 2 y yo creo que a futuro va a manejarse bastante mejor el tema de las líneas que vienen, 3 y 4, y de lo que se puede hacer con el resto de la cartera, en donde lo que se necesita es que tú tengas un horizonte de recursos multianual, porque sobre esa base yo creo que la capacidad técnica de ATO es fuerte y pueda planificar el futuro del transporte urbano de Lima de la mejor manera posible, ¿no? Claro que sí, Gustavo. Hemos llegado al final de la entrevista. Te quiero regalar un minuto más, si en caso tú quieres mencionar algún otro punto al respecto. Sí, no, yo creo que digamos, el municipio metropolitano de Lima tiene que, tiene que convertir su intervención en un proyecto, ¿no? Y hacer los análisis que tenga que hacerse y las implementaciones que tenga que hacerse para garantizar la seguridad de los usuarios sobre el eje, dado que la decisión de implementar los vagones y la locomotora, digamos, ya está tomada, ¿no? Y creo que en el largo plazo hay que analizar bien que cuando entre en operación en la línea 2, no es conveniente que tengamos dos sistemas paralelos a una distancia tan corta y que por lo tanto esta operación debe comenzar en Chosica, ¿no? O incluso un poco más allá, podría comenzar y terminar donde empalma en Atevitarte con el punto en donde se inicia la línea 2, ¿no? Eso es lo que tendría sentido, eso es lo que haría que esta inversión no sea una superposición de intervenciones en el mismo espacio y para resolver el mismo problema, ¿no? Es decir, que en el futuro el proyecto del alcalde actual tiene que ser algo así como una continuación, ¿no? De la línea 2, pero por otro riel, ¿no? Que tendría que modernizarse, y ponerse ahí, digamos, al costado del riel de la carretera central para poder operar en ambos sentidos, entre Tevitarte y Chosica, ¿no? Porque me parece que mantener dos sistemas en funcionamiento en toda la extensión para el mismo fin no tiene sentido, o sea, no tiene sentido económico, no es conveniente, simplemente va a incrementar los subsidios de la línea 2 y eso no es positivo, ¿no? Pero creo que dado que este proyecto no ha sido definido de forma rígida, ¿no? Dado que hay un poco de improvisación, ¿no? Y pasos que no se han cumplido, también eso genera la flexibilidad de poder reacondicionarlo para que luego sea como un apéndice, una extensión de la línea 2 y no se superponga, ¿no? Con la línea 2, lo cual sería bastante ineficiente. Gracias, Gustavo. Hemos llegado al final de esta interesante conversación que nos ha permitido mirar más allá del titular. Lima sigue necesitando planificación, transparencia y soluciones sostenibles que respeten los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Te agradecemos, Gustavo, experto en transporte público, por tu análisis y por ayudarnos a esclarecernos más este tema. Nos vemos en una próxima edición de Mesa Política, aquí en Otra Mirada, y los invitamos a que puedan seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo viernes.